Muy buenas a todos. Sí, sigo vivo, estoy de putísima madre. Lo que pasa que creo que el verano nos pesa a algunos más que a otros, y más en mi caso, que es algo más de noche que Batman. Creo que le he quitado el trabajo. Y, y bueno, he estado un poquito desconectado, pero justamente ayer, que es el tema que vamos a tratar ahora, pues ha hecho que por A o por B me haya decidido hacer este vídeo. Igualmente, ya tenía en mente volver a retomar el contenido. No es que lo haya dejado ni muchísimo menos, simplemente me gusta disfrutar del verano, de mi pareja y del buen tiempo, ¿no? Bien, ya sabéis que los que me conocéis o me seguís en redes, mi contenido, aparte de Sim Racing, pues también va un poquito dirigido al tema de podcast. Siempre ha sido algo que me ha gustado muchísimo y que personalmente creo que se me da bastante bien, aunque mi contenido sea muy crudo, muy deslineal. Es decir, va a ser como este formato de vídeo. Tengo un par de puntos que quiero tocar, pero no va a haber cortes, va a ser así del tirón. No sé cuántas veces tendré que grabar esto para poder hablar del Tiri, pero quiero hacer una serie de vídeos en YouTube. No sé con qué frecuencia, os aviso ya de que no va a ser una serie semanal ni muchísimo menos, pero creo que son temas que a la gente interesa, o al menos se han puesto muchas veces encima de la mesa. Bueno, dejadme que me abra por aquí la pequeña chuleta que tengo aquí a mi derecha. Y el tema de hoy, creo que es un tema que salió ayer. Ahora os explicaré el porqué y por qué estáis viendo de fondo de pantalla la clasificación de la RAI. El tema de hoy es el talento. Y creo que es un tema muy interesante dentro del sim racing. Y exclusivamente para no extrapolar, o para no porque tal o porque este ejemplo, porque el otro, me voy a usar exclusivamente a mí como ejemplo en este tema. ¿Vale? Ayer estuvimos corriendo con mi pana, con mi hermanito Pablo, el Fórmula 1600 en su Cuba, una combinación que conozco más que de sobras. Como veis, acabé primero tanto en el World Record de clasificación como en el World Record semanal de vuelta de carrera, y creo que ahora hablaremos sobre todo también de ello. Pero estuvimos hablando, lo hablamos con Pablo y luego estuvimos hablando con más gente en Discord. Hostia, Boston, tío, ¿cómo vas? Esto, lo otro, tal. Cuando literalmente, si veis mi perfil, me he tirado todo el verano, lo que va de verano, tocándome la Mari Morena a dos manos, porque como os digo, y esto va a ser un punto, un factor clave dentro de esta charleta, el verano es para disfrutarlo. Me he sentado 4 ratos y 4 ratos me apeteció correr, cuando sí, cuando no, fuera de directo y demás. Pero creo que va a ser un factor importante a tener en cuenta en esta conversación. Bien, como digo, me voy a usar a mí siempre como ejemplo para que no se diga, no, porque entonces es que tal, o el nombre de Menguanito o de Fulanito, ¿no? ¿Cómo podemos entender o qué podríamos ver o cómo enfoco yo el talento dentro del sim racing? En mi caso, como digo, me voy a poner a mí como ejemplo de piloto, ¿vale? Y qué veo yo o qué entiendo yo como talento. Eh, para mí, el talento es algo, una capacidad o un factor dentro de las armas o las claves de un piloto que personalmente o se tiene o no se tiene. Entonces, en mi caso, yo creo que lo que siempre me ha salvado entre el sim racing es el talento que tengo yo. ¿Y qué entiendo yo por talento? Entiendo yo por talento velocidad pura. Velocidad pura, o sea, no, sin más, no constancia o face to face con otro piloto en pista. La velocidad. La velocidad, yo creo que dentro del mundo del sim racing, algo que marca la diferencia es la velocidad pura que tú puedas tener. En mi caso, hablamos de que yo, en mi perfil, eh, en mi perfil principal tengo 8100 de e-rating en fórmulas y 6200 en la cuenta Smurf, que es una cuenta que no utilizaba, que estoy utilizando desde este último año, porque si no ya sabes cómo está el tema de e-racing y cómo terminas de quemado. Así que creo que ya partiendo de esos números, puedo, creo que puedo hablar de lo que significa tener talento dentro del sim racing. Entonces, para mí, el talento influye la velocidad pura que tenga o la capacidad que tenga un piloto para exprimir al máximo su, su performance, o su rendimiento en pista. Bien, eh, otras personas podrán denominar, y aquí creo que abrimos ya el primer melón de lo que vendría a ser lo que puedes entender tú o no
por talento, ¿no? Porque otro me dirá, o lo típico que me tengo que escuchar yo en los 3 años que llevo dentro del sim racing, es que tú eres un hot lapper, porque tal. Claro, a ver, yo entiendo, y soy el primero que siempre ha dicho que tengo esa capacidad de hot lapear, ¿no? Y que, si volvemos a lo mismo, creo que el ser un hot lapper es un talento que muchos no tienen o que poca gente puede tener. Entonces, esa capacidad de ser hot lapper yo la entiendo también como una capacidad de adaptación. Es decir, eh, una cosa sería que yo, por ejemplo, en mi caso, siempre vamos a estar siempre en mi caso, ¿no? Yo solo fuera rápido con un coche en una combinación, que también hablaremos de eso, y creo que en mi caso ha quedado demostrado, y lo he demostrado en los últimos tiempos, que a mí me des el coche que me des, en el circuito en el que me des, si tú me dices, tienes este coche, este circuito, y hay que hacer este tiempo, en muy poco tiempo, conociendo el coche o no, conociendo el circuito o no, te saco ese tiempo. Yo creo que esa capacidad, esa facilidad que tengo yo en mi caso personal de adaptarme a cualquier coche en cualquier circuito, eso es un talento. Igual que la capacidad que tengo de cuando ya conozco esa combinación de exprimir al máximo y estar en el tiempo de los mejores, vuelta tras vuelta, eso es un talento. Luego ya podríamos hablar de la constancia o de lo que consideramos un piloto completo, que también creo que es una de las partes que quiero tocar en este vídeo, que no sé cuánto va a durar, que quizá me tiro aquí 45 minutos hablando, como bien me conocéis. Eh, no tiene nada que ver, al menos bajo mi punto de vista, bajo mi percepción, lo que es el talento con lo completo que puede llegar a ser un piloto. Y hablaremos de esto. Pero yo entiendo que el talento, bajo mi punto de vista, se tiene o no se tiene. ¿De acuerdo? Entonces, claro, tengo los puntos aquí lo que estoy mirando a mi derecha. Vamos a saltar, mira, iba a ir al punto 2, pero voy a saltar al punto 3 para que se entienda un poco el contexto de la situación. Bueno, no, voy a poner en situación el contexto en pantalla, como digo, no he corrido en, en los últimos 2 meses tranquilamente. Esta semana me ha dado por correr una combinación que no tiene mucha vuelta de tuerca. Es Fórmula Rai en su Cuba, es un coche que conozco perfectamente, es un circuito que conozco perfectamente, y es una combinación que son 50 segundos la vuelta. Que como veis, el mejor tiempo es un 58.6 y un 58.2 en carrera. Pero claro, aquí entra el factor de lo que estábamos comentando. Si nos ponemos a mirar la gente que ha corrido esta semana, ¿vale? Sería Matt Kendall, creo que es un piloto bastante más que conocido en la GT4, en Sportscar creo que es un piloto de 8.600, 8.700 en Sportscar. Jamie Hopper, creo que también todo el mundo lo conoce. Shoma Shintani, con la cuenta secundaria, cuenta principal, creo que son 10.000, 11.000 de rating, piloto de Williams. Rukito Matsumoto, otro piloto de 9.000 y pico de rating. Y bueno, Adam Kosla, Ian Joyner y demás, ¿no? Claro, no olvidemos que hablamos de pilotos que ellos sí que están activos eh, semanalmente en equipos profesionales, y que, como podéis ver en la clasificación, están por detrás de mí. Cuando yo llevo 3 meses sin correr y he corrido 2 días. Si miramos mi perfil, he corrido 2 días, y ayer fue el día que corrimos con Pablo, y ayer fue el día que hice los dos récords, ¿no? Entonces, eso vuelve a entrar dentro del formato de talento. Es decir, tú puedes, como en mi caso, conocer una combinación y defenderte en esa combinación, y otra cosa es estar el primero contra gente que corre diariamente, que son pilotos profesionales. Obviamente no se dedican a esta serie, habrán entrado a correr 4 o 5. Si miramos las carreras que han competido, sí que Jamie ha estado toda la semana, Ruquito también, pero Shoma que ha corrido 3 o 4 carreras, ¿de acuerdo? También pongamos esto en contexto, y no estamos aquí para hincharme el pecho, ni muchísimo menos, pero también para hacer entender lo que yo entiendo por talento. Pero bueno, quitando este pequeño énfasis, vamos al punto 3. ¿Es suficiente el talento para competir contra los mejores? Que esa es la bomba que vamos a abrir en este vídeo. Absolutamente no. Absolutamente no, porque a mí siempre se me ha recriminado, como digo, este vídeo no va a hablar de mí, pero siempre voy a ponerme a mí como ejemplo para que se sobreentienda todo lo que entendemos en el formato de talento, ¿no? A mí siempre se me ha recriminado el hecho de, bueno, es que si tan bueno eres,
¿por qué no te vas a correr las 24 horas de Spa donde están los mejores? Si tan bueno eres, ¿por qué no corres un campeonato? Si tan bueno eres, si tan bueno eres, si tan bueno eres, ¿vale? Esa es la frase, la frase mítica que me he tenido que escuchar yo siempre. Cuando no era por el coche que corría, era por el circuito que corría. Cuando no era por eso, era porque no corría un evento especial. Cuando no era... Siempre había algo que recriminarme, ¿no? Entonces, el talento es suficiente para competir contra los mejores. Absolutamente no. Bajo mi punto de vista, absolutamente no. Ayuda, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque voy a usar la frase que siempre usa ahí, el que a otro que voy a poner como ejemplo, que es Aaron Vázquez. Aaron Vázquez lo conoceréis todos, un piloto que a día de hoy se está forjando como puede un poquito de nombre en la vida real, corriendo el campeonato de Skippy gracias a iRacing. Y dentro de iRacing, si no me he perdido muchas cosas, Aaron sigue siendo el número uno, el piloto top uno del mundo, con 13.000 de iRacing, ¿no? Y siempre me voy a quedar con la frase que siempre ha dicho Aaron y que creo que podría incluso, si Aaron ve este vídeo, pues que deje su comentario. Aaron siempre me ha dicho, Boston, tú, corriendo contra mí, ya bien sea en un GT3, en un F4, en el Fórmula Ray, donde sea, tú me podrías quitar una pole, pero luego en carrera yo te ganaría siempre. Y esa es una frase de Aaron que para mí es un cumplido y que para mí es una realidad. Es una realidad en cuanto al talento. Porque Aaron tiene el talento y el trabajo que hay detrás. Es decir, yo tengo el talento, pero no el trabajo o la constancia que puede tener un piloto de 13.000 de iRating. Que ahí estoy totalmente de acuerdo con Aaron, porque a una sola vuelta y entrenando esa combinación, le puedo dar un susto al top 1, al mejor. Pero luego en skills y en trabajo y en lectura de carrera, siempre voy a estar en desventaja con un piloto como Aaron, como Johan Hart, como Gaby Montoro, como estos pilotos que sí que son profesionales. Y eso eh, clarifica lo que estamos comentando de el talento suficiente para competir. No, porque por mi parte, yo es una cosa que a mí nunca me ha quitado el sueño, el hecho de decir, si yo trabajara ese talento que tengo yo para convertir o cristalizarlo en la constancia de saber esto, pongo como ejemplo, ¿no? Estuve corriendo hace un par de meses la IMSA, la GT3, en Road Atlanta, una combinación que no había corrido nunca. ¿Qué pasaba? Que entraba gente 9.000, 10.000, Johan Hart mismo, competía contra ellos en clasificación, contra pilotos profesionales, y luego ellos me destrozaban literalmente en carrera, hacían la parada en boxes y me metían 4 segundos a final de carrera. ¿Por qué? Porque yo nunca he corrido, en mi caso yo nunca he corrido la IMSA, fue la primera vez que yo corría en Road Atlanta con un GT3 y que corría con estrategia de paradas, estoy acostumbrado a carreras fixed, a la sprint, a fondo, y no tengo las skills, las bases para gestionar neumático, gestionar ritmo, ahorrar combustible, parar a tiempo en boxes y todas esas herramientas son las que hacen a un piloto completo, a un piloto para competir contra las mejores herramientas que yo a día de hoy no tengo y que nunca he escondido. Pero claro, no las tengo porque nunca las he entrenado, porque han sido categorías que nunca me han llamado la atención. Entonces, en mi caso, es algo que a mí nunca me va a quitar el sueño, porque si yo me pongo con un piloto profesional, ya bien sea Aaron, Johan o quien sea, a entrenar. Mira, Boston, tienes que ahorrar de esta manera. Mira, Boston, no te tienes que pasar con el combustible. Mira, Boston, se entra en boxes de esta manera. Yo ya tengo el talento, que es lo más importante para mí. Entonces, si utilizara todo eso y lo junto, podría estar compitiendo contra pilotos de Coanda, contra pilotos de Verstappen Racing, contra quien fuera, porque yo sé que lo puedo hacer. Entonces me diréis, bueno, pues si tan fácil lo ves, ¿por qué no lo haces? Porque eso exige un nivel de compromiso que yo a día de hoy, con 35 años, no tengo. Es decir, os pongo otro ejemplo. Aleix Nogué. Aleix Nogué, su sueño, que a día de hoy me alegro mucho por él, lo ha cumplido, era ser piloto de un equipo profesional. Aleix Nogué ahora es piloto de Grid and Go, ¿no? Entonces, quizás si me pillas con 16, 17, 18 años, que tienes todo el tiempo del mundo, las ganas y la facilidad de aprendizaje, quizá en ese momento sí que te digo, hostia, pues, ¿por qué no? Why not? Pero yo a día de hoy, con 35 años, con la vida que tengo, con mi pareja, con lo disfrutona que tengo la vida, ¿qué necesidad tengo yo de meterme en estos
follones, en estos berenjenales de ahora ponerme a aprender X cosas. Necesitas, obviamente, la mano de alguien que te lo. Un fuera de serie, ¿no? Un Aarón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto viene a decir que el talento no es suficiente para competir contra los mejores. Yo mismo no tendría a día de hoy ninguna posibilidad para competir contra un piloto de Coanda, contra un piloto de Grit and Go. Sí, a Hot Lap, a vuelta limpia, estaría con ellos, estaría peleando con ellos y luego las 10 primeras vueltas estaría detrás de ellos hasta que paráramos en boxes, ¿no? Pero claro, volvemos a lo mismo. Yo tengo el talento para poder hacer eso. Hay gente que no tiene el talento, entonces nunca, por desgracia, podría estar en esa tesitura de poder intentarlo. Entonces, bueno, sin irnos más lejos, ¿el talento es suficiente? Como estoy ya diciendo y que creo que todos estaremos de acuerdo en esto, no es suficiente el talento. Es una parte, creo que, primordial, porque luego aquí creo que también abriré otro melón, el hecho de decir, bueno, sin talento y con trabajo y esfuerzo y entrenando, ¿se puede llegar a competir contra esta gente? Bajo mi punto de vista, y esto también dejadme en los comentarios qué opináis, bajo mi punto de vista no, porque hace falta ese más o menos talento, porque hay gente con muchísimo más talento que yo, cuidado, no estoy diciendo que por yo tener talento, yo tengo aquí el talento de ha bajado Dios y me ha dado ese toque, ¿no? Hay gente con muchísimo más talento. Entonces, yo creo que sin esa pizca de talento no vas a tener ese step, esa facilidad para poder, es decir, para que se entienda. Yo soy un tipo de piloto que, como he dicho antes al principio del vídeo, tú me dices, mira, Aarón con el GTP en Spa te hace este tiempo. Yo, con 12 horas a full, non-stop y sin parar, me voy a acercar muchísimo a ese tiempo. Luego, obviamente, si cuando ya tengo ese tiempo trabajara con un equipo profesional detrás, con pilotos profesionales, mira Boston, no tienes que usar este brake bias, no tienes que usar estas marchas porque mira cómo te estás comiendo los neumáticos, pam, 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 pues todo eso lo podría mantener, pero son cosas que son mucho trabajo y mucho esfuerzo detrás y que para mí personalmente es lo que marca la diferencia entre pilotos con talento como yo, afueras de serie como Aarón o pilotos profesionales de un equipo. Eso obviamente, y el saber trabajar reglaje, saber preparar el coche. Si os fijáis, que no es una casualidad, si nos vamos a los pilotos top, ¿en qué series corren? Generalmente casi todos corren en series open. ¿Por qué? Porque adaptan el coche a su necesidad, a su forma de conducir, el setup lo ponen muy a su manera y eso les da ese puntito de más que quizá no les da un setup fixed en una serie de fixed donde tienen que adaptarse y ese plus extra de comodidad que pueden hacer sabiendo todo lo que están tocando en un setup se les resta de tal manera en una serie fixed, ¿no? Entonces, dejamos claro el punto de que el talento no te da para competir contra los mejores, al menos bajo mi punto de vista. Eh, Saltemos a otra parte de lo que estoy hablando sobre el tema del talento, que sería sobre todo luego ese talento hacia dónde te puede llevar o qué posibilidades te puede, te puede ofrecer, ¿no? Yo creo que, hablando de mi caso, personalmente yo he tenido la suerte de estar en varios equipos profesionales, como podrían ser Zero, como podría ser Sabelt. En su día, hace un año y medio, incluso tuve la oportunidad de entrar en el equipo de la Academy de Apex, y creo que dejemos a un lado el tema de cómo he ido pasando, si quieres también podemos hablar de ello, no hay ningún problema, cómo he ido pasando yo por esos equipos profesionales y cómo he ido saliendo por mi mala cabeza, porque a día de hoy creo que de los 3 años que llevo en el Sim Racing, creo que ahora estoy en mi mejor momento, no como piloto, sino como a nivel mental, creo que eh, he madurado bastante en internet, he ido quemando naves en cuanto a. Yo de muchos equipos he salido mal. Algunas veces no por mi culpa y muchas de otras veces sí que porque tengo un carácter de mierda, y he perdido oportunidades bastante bonitas, como digo, ¿no? Como equipos top en los que he estado. Pero creo que
el talento te da muchas oportunidades, o al menos en mi caso, me ha dado muchas oportunidades de poder estar en estos equipos, de poder compartir equipo con gente que con un talento tremendo. Y claro, si yo luego me paro a pensar, digo, hostia, eh, ¿cuántas naves o cuánto recorrido eh, puede ayudarte el talento a cumplir? Pero volvemos a lo mismo, no te sirve de nada, sigo poniendo a mí como ejemplo porque el talento mío me ha abierto la puerta de muchos equipos y mis malas formas o mi falta de quizá de humildad o de... Porque eso también creo que es una parte muy importante, ¿no? El talento tiene que ir... A veces el talento va muy reñido a la humildad. Yo, si volvemos a lo mismo, me sigo poniendo a mí como ejemplo porque a mí mi talento me ha traicionado tantísimas veces con la falta de humildad, con la falta de humildad de decir, yo soy muy bueno, yo soy muy rápido, tú a mí qué me estás contando. Hasta que coincides con pilotos que tienen el mismo talento que tú o incluso muchísimo más y que aparte de ese talento son pilotos completos, tienen lo que a mí me ha faltado, ¿no? La constancia, el saber gestionar gomas, el saber gestionar la carrera de 40 minutos, el saber ir detrás de otro piloto y ahí es cuando te encuentras esa cura de humildad, cosa que tu talento no te enseña, que sí que te enseñan los palos que te llevas en la boca de decir, uff, este es igual de rápido que yo, pero es que aparte es más completo que yo. Y creo que ahí también el talento juega malas pasadas por el hecho de parangonarte o querer sentarte en una silla o en una mesa que todavía, no es que no puedas sentarte, sino que todavía no te pertenece, como ha sido mi ejemplo, ¿no? Como ha sido mi trayectoria. De hecho, yo ahora mismo estoy en un momento, yo ahora mismo no estoy en ningún equipo. Sí que es cierto que me gustaría. Estoy intentando moverme para sentarme en una silla que corresponda al talento que tengo, porque al final volveremos a lo mismo, ¿no? Escucharéis esto y diréis, uy, habla de humildad y mira ahora cómo se las está tirando. No, yo sé el tipo yo sé el talento que tengo, lo rápido que puedo ser, y obviamente, pues quiero sentarme en una silla donde pueda hacer florecer el talento que yo tengo y sobre todo aprender de todas las carencias que yo tengo ahora mismo como piloto. Y para poder hacer eso tienes que estar en un buen equipo o al menos tener compañeros que puedan facilitarte ese proceso que ahora mismo a mí me falta. Así que, equipos, si veis esto, sabéis que estoy en el mercado. Dicho esto, y fuera bromas, si yo me paro a pensar, ¿no? Yo he entrenado siempre con una de las personas a quien más le debo en el mundo del sim racing, como es Jesús Sicilia. Y Sicilia siempre me lo ha dicho a mí. Y yo creo que más que por amistad, lo ha dicho creo que Sicilia, en el panorama del sim racing español, si no es uno de los mejores, apaguemos y vámonos, ¿no? Si el propio Jesús muchas veces me ha dicho, Boston, tío, si tú te pones y tú quieres, puedes estar en el equipo en el que quieras y puedes competir contra quien quieras. Aaron mismo muchas veces me pincha, me busca y Aaron también me lo ha dicho, Boston. Rápido, eres un rato. Eh, Haz nombres encima de la mesa. Pablo Espes, mi hermanito Pablo Espes, cuando preparó la F4 eSports, oye, Boston, ¿vas a correr lo de la F4 tal? Va, ¿por qué no entrenamos juntos? Porque yo le sirvo por el ritmo que tengo, por lo rápido que soy, más o menos los tiempos que hagamos él y yo le van a servir porque son los tiempos que se va a encontrar luego en la clasificación de los eSports. Entonces, eh, el talento está, pero el talento tiene que tener un trabajo y una constancia detrás que yo, en mi caso, nunca le he puesto. Nunca le he puesto también porque no me ha apetecido. No me ha apetecido, vuelvo a decir, si hubiera pillado esto con 18 años, quizá el cuento sería diferente. Con 35, pues tengo otras prioridades, soy un quemao, me gusta picarme con los tiempos con tal, pero luego apago esto, tengo vida, al día siguiente quizás estoy de resaca y no me apetece volver a sentarme aquí. Y eso es totalmente totalmente incompatible con competir al máximo nivel o formar parte de un equipo estelar. Entonces, claro, si ahora tú me pones encima de la mesa, bueno, entonces, Boston, un piloto como tú, ¿dónde debería estar? Claro, un piloto como yo, con las aptitudes que tengo yo ahora mismo, yo no puedo ser un primer espada ya no te digo de un Verstappen Sim Racing, yo no puedo ser un primer espada de un Williams, de un extinguido Drago, porque no tengo
todas esas bases. Ahora bien, yo tengo el nivel o el talento para estar en un equipo como Williams, como Coanda, por poner un ejemplo. Yo personalmente opino que sí. Tú a mí me das un coche en la vuelta 40 y me dices las próximas 30 vueltas tienes que rodar en 2.19 como tus compañeros de 11.000 y yo las próximas 30 vueltas te ruedo en 2.19 como mis compañeros de 11.000. Entonces, tengo suficiente nivel para estar ahí. ¿Qué más? ¿Qué más podemos meter en esta charla? Que no sé cuánto está durando, 25 minutos llevo ya de vídeo. Tengo otro punto que sería entonces, ¿qué hace falta para, para, para que ese talento crezca o para que ese talento sea útil, sea viable, ¿no? Hace falta tiempo, hace falta ser joven. Yo personalmente creo que hace falta cabeza. Yo creo que en mi caso lo que más me ha hecho falta o la que siempre me ha traicionado ha sido mi cabeza, ¿no? Yo creo que el talento no sirve de nada y es gracioso que yo lo diga, pero el talento no sirve de nada sin la humildad. Sin la humildad, y eso ha sido lo que a mí siempre me ha traicionado, ¿no? El hecho de. A ver, me ha traicionado también porque quizás nunca se me ha tenido el respeto que quizá yo merecía. Porque al final, si miramos números en mano de iRacing, ¿cuántos pilotos hay en mi caso, con 8.000 y pico de iRacing en fórmulas? En el standing, yo creo, si no recuerdo mal, de los 300.000, 330.000, no sé cuántos, 300 y pico mil pilotos que hay en Fórmula Car, menos que el Sports Car. 300.000 pilotos, yo estoy al 150 del mundo, creo, con 8.000 de rating. Es decir, solo hay 150 personas por delante mío. Entonces, guste más o guste menos, ya como piloto, ya solo con eso merezco un respeto. Un respeto que quizá a veces no he tenido, primero, por la envidia de la gente, porque al final la envidia siempre está ahí, y esto creo que va a pesar a más de uno. Y no lo digo con ánimo de lucro ni para ofender a nadie, pero hay gente que lleva 11 años en esto, nunca ha pasado de 5.000 de rating y te tienes que venir a escuchar del 5.000 de rating o del 4.000 de rating de turno. Es que si fue tan bueno fueras, apúntate a un campeonato, es que corre la GT3. Y rey, pero que no proyectes tus frustraciones en mí. Y yo muchas veces siempre he entrado en el trapo a día de hoy. Cuando he tenido que demostrar algo, como digo, me he ido a correr la semana de Road Atlanta en los GT3, me he ido a correr tal. Así que cuando he querido entrar al trapo he entrado, pero sí que en un tiempo más lejano he entrado mucho a la guerra y ha sido un fallo por parte mía por sentir que se menospreciaba mi talento o mis actitudes como piloto, ¿no? Y es como a veces lo que os digo, toda esa gente, pese más o pese menos, y esto es una realidad, toda esa gente con 4.000, 5.000, 6.000 de rating que lleva 15 años y no han pasado de ahí, no tienen el talento suficiente para pasar de ahí. Yo entiendo que eso frustre y que quieras proyectar esa frustración en personas que sí tenemos el talento para poder pasar de ese escalón, ¿no? Pero bueno, no quiero tampoco abrir mucho ese melón, el que quiera darse por señalado que se dé, el que no, no. Pero lo que sí que yo creo que es el respeto, ¿no? Que tienes que tenerle a alguien que por A, por B o por C está por encima tuyo. Si bien es cierto, volvemos a lo mismo, en mi caso, yo me he merecido muchas veces ese tintineo o ese cuchillo que me han metido entre las costillas de si tan bueno eres, si tan bueno eres, porque yo mismo me lo he buscado con el ego desmesurado que he tenido durante mucho tiempo y que con el tiempo he ido relajando y que creo que no es ninguna. No es. O sea, el ego bien usado, yo creo que para ser un piloto, y eso también, dejadlo en comentarios si estáis de acuerdo o no, para ser un piloto top tienes que tener un ego muy grande. Tienes que tener un ego muy grande porque vas a competir contra gente que tiene muchísimo ego, que la pista es suya, que la curva es suya y que tienen 5.000 más de rating que tú y es o te apartas o te apartan. Entonces, para ser top, o tú confías mucho y crees en lo bueno que eres, o no puedes salir a pista pensando que alguien es mejor que tú. Porque si sales a pista con la mentalidad, ya haré otro vídeo en cuanto a mentalidad, que es otro vídeo que quiero tener preparado para esta mini sección. Si tú sales a pista pensando que alguien es mejor que tú, ya estás fucked, estás out, porque creo que el ego es muy importante. El problema es cuando
tu ego es tan grande como una casa y no has demostrado nada en el panorama nacional como podría ser mi caso. He tenido durante mucho tiempo un ego muy grande sin demostrarlo más allá de series diarias, de carreras diarias dentro de iRacing. Que eso también es algo que a mí me ha hecho mucha gracia durante mucho tiempo. El frustrado de turno, ¿no? El 4000 de. Vamos a ser clasistas. El 4000 o 5000 de turno que te viene y te dice: si tan bueno eres, vete a correr tal campeonato o vete a correr las 24 horas de Spa. A ver, mi rey. eh, ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿qué validez tiene que tú me digas eso? O sea, tú me estás diciendo que yo corro, me lo invento, ¿no? Corro esta semana, o como hice, Road Atlanta con el GT3, que estaba peleando con los mejores, con gente de 11.000, con gente de 10.000. Corro toda semana, estoy toda semana peleando con ellos, pero luego me voy a ir a unas 24 horas de spa, que me puedo tirar 4 meses preparándolas, y luego no voy a poder pelear con ellos. Por arte de magia, en esa combinación no. O sea, en una combinación que preparo en 2 días, como podría ser Road Atlanta con el GT3, sí que puedo estar peleando con los mejores, pero es por suerte. Luego, si tú me dices, si tan bueno es, vete a correr Daytona. Un evento que puedo preparar 5 meses antes, curiosamente, ahí no voy a estar a la altura de poder correr contra los mejores. Si tan bueno eres, corre tal campeonato y demuestra en un campeonato. Volvemos a lo mismo. Un campeonato que puedo preparar 3 meses antes, no voy a dar el nivel, pero semanalmente, la serie que elijo correr, estoy peleando contra quien sea, ya bien sean los F3, ya bien sea el Fórmula Rai, ya bien sea el GT3, ya bien sea lo que corro esa semana, siempre estoy entre los mejores, pero curiosamente, si luego voy a preparar unas 24 horas de spa, no voy a estar entre los mejores. Son razonamientos que a mí, a día de hoy, antes me calentaba mucho y me picaba mucho, pero que si tú lo analizas fríamente, ¿no? Dices, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que un evento, y con todo el respeto, y vuelvo a decir, con todo el respeto, porque en ese evento, a diferencia de la semana en Road Atlanta GT3, en ese evento van a estar los mejores. Y contra los mejores, en Road Atlanta, es el ejemplo más cercano que tengo, me podía encontrar a 4 o 5 rápidos de GT3, habían pilotos de BS Plus Competition, y Johan, que ahora no me acuerdo en qué equipo está Johan Hart. Eh, habían 3 pilotos. En unas 24 horas de Spa, los 15 primeros van a ser animales, con lo cual colarme entre los 15 primeros obviamente va a requerir más esfuerzo que colarme entre los 4 primeros de la semanal de iRacing. Pero eso no quita de que aquí al final, tiro el ratón, aquí lo importante, lo realmente importante es el tiempo que tú hagas. Y el tiempo contra esa gente, la milésima la vas a encontrar, entonces ya automáticamente vas a estar arriba con ellos, ¿no? Cosa que esa gente que proyecta en ti su frustración, ellos ni se acercarían a los mejores, ¿no? Es como. eh, es un poco la frase divertida del fútbol de: estoy más cerca yo de Aarón que tú de mí. ¿Me explico? Entonces, es curioso, pero a día de hoy he sabido gestionarlo, he sabido entenderlo y a veces entro a la, a la, a la maraña porque me apetece el salseo, porque suben los viewers y demás. Pero a día de hoy que me digan eso me afecta cero porque sé el nivel que tengo, lo he demostrado y, y sin más. Pero es curioso, ¿no? Como siempre al final la frustración de gente, como te digo, ¿no? Que llevan 6 7 8 años dentro de este mundillo y que no han podido pelear contra nadie, pues vienen a intentar pues pisarte, ¿no? O ponerte el pie en el cuello de: es que tú tampoco podrías. Yo si quisiera sí que puedo. Tú aunque quisieras no puedes. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso en este vídeo. Entonces, no sé cuántos puntos más nos quedan por tocar sobre el talento, pero creo que lo que vengo a resumir en cuanto a. Bueno, estábamos diciendo de que qué hace falta entonces, ¿no? Para que ese talento sea útil. Para mí, yo creo que lo más importante, más que tiempo, ser joven, son herramientas. Es decir, las herramientas que solo te pueden facilitar gente que esté un paso por encima tuyo. Creo que un piloto que tiene talento
y un piloto joven, ¿no? Un piloto de, o sea, un chavalín de 14, 15, 16 años, que cada día son más los chavales de 15, 16 años en e-racing, que en 4 días los ves con 6.000, 7.000 de e-rating y dices, tío, guau, ¿cómo, cómo va esos niños? Porque tienen ese talento, ¿no? Entonces, a ese chico, para dar ese step, para que dé un paso más, necesita herramientas. Yo creo que no hace falta ni la juventud, ni la edad. Bueno, quizás sí que la edad es un factor importante en cuanto a la absorción de conocimientos o de acondicionar el talento que pueda tener ese piloto. No es lo mismo enseñarle trucos a un perro viejo que a un cachorro, ¿no? Entonces, que yo creo que es, y no sé si estaréis de acuerdo en los comentarios, es más fácil que un chavalín de 16 años coja conceptos para dar un salto hacia adelante que yo, por ejemplo, con 35. Aunque quizá la experiencia también es un grado y entiendes más fácil lo que tienes que hacer. No lo sé, eso creo que también nos daría incluso para otra charleta. Pero yo creo que lo más importante son las herramientas. En mi caso, yo, a día de hoy, ¿qué me haría falta para poder competir contra los mejores? Porque yo a día de hoy no tengo las herramientas para poder correr contra los mejores. Pues a mí me haría falta que venga sé, un Alejandro Sánchez, un Aarón, un piloto de este calibre. Pues mira, Boston, tú te equivocas en esto, te equivocas en esto durante el ritmo de carrera, te equivocas en esto cuando vas a adelantar y te equivocas en... O sea, alguien que tenga unas herramientas mucho mejores que las tuyas y pueda hacerte entender, porque no es lo mismo que te digan, tienes que hacer esto, esto, esto. Sí, bueno, chico, muchas gracias gracias, crack, por la data. No es lo mismo que te digan dónde está el error a que te hagan comprender cuál es el error y cómo solucionar ese error, ¿no? Así que creo que lo más útil y lo más viable para que un talento sea útil es que tú tengas las herramientas apropiadas. ¿Ves? ¿De qué sirve el talento? Pues el talento no sirve de nada sin las herramientas, ¿vale? Obviamente, creo que ahí también entraría en juego pues el tiempo de adaptación. Y si queréis ponerlo encima de la mesa, la juventud, pues creo que también la juventud sería un factor bastante favorable en cuanto al tiempo de adaptación, ¿no? Entonces, he querido hacer esta charleta y todo esto. O sea, fijaros, llevo 37 minutos de vídeo simplemente por una conversación absurda ayer de Discord, ¿no? Pero creo que era algo interesante a tocar, ¿no? El tema del talento, de cuánto es útil, de qué te sirve ser un piloto talentoso. Y creo que también volvemos a lo de antes, abre el melón de que para mí, con constancia y sin talento y con mucho trabajo, mucho esfuerzo detrás, puedes llegar a competir y a estar arriba y a pelear con un nivel muy alto. Pero creo que ese step, ese puntito de más para poder correr contra los mejores, sin talento, solo con trabajo y esfuerzo, no es válido. No sé si ahora quizá viene Alejandro Sánchez o Salva Talent si ve este vídeo y me dice, Boston, pues mira, te equivocas y con sacrificio y sin tener talento se puede competir contra los mejores. Pues oye, si viene un piloto de ese nivel y me lo dice, pues ahí te diré, mira, me equivocaba. Pero dudo que ellos estén en contra de lo que yo estoy comentando, ¿no? Yo creo que un piloto con trabajo y que tenga las herramientas adecuadas, un piloto que sepa gestionar neumáticos, sepa cuándo parar, sepa cuándo adelantar, sepa gestionar todo bien, pero le falten esas décimas que te puede dar el talento, esas décimas, algo es, o sea, yo lo he dicho siempre y mira, aquí también abro una parte que tenía apuntada en los puntos y que no iba a tocar para no alargar el vídeo durante una hora, pero a mí siempre se me ha dicho, tío, ¿por qué no haces coaching? ¿O por qué no tal? ¿O por qué no enseñas a la gente? Y yo siempre he dicho lo mismo, digo, yo no puedo hacer coaching a alguien porque yo sé cómo ir rápido, pero no sé explicar a alguien cómo ir rápido. Y eso creo que también ahí entra el talento. Yo tengo ese talento de, durante la vuelta, entiendo lo que el coche me está diciendo, dónde tengo que frenar, cómo tengo que hacer rotar el coche, porque lo entiendo, porque siento, no sé cómo explicar bien esto, porque siento lo que el feedback me está pidiendo, lo que el coche me está pidiendo, lo que el volante me está diciendo, pero yo eso luego no sé explicarlo con telemetría, con datos. Mira, pues yo aquí hago esto. No, yo muchas veces conduzco por la sensación y por
está feo que decirlo porque parece que me esté tirando flores, pero por el talento que tengo, mi talento me dice, tienes que hacer esto, y mentalmente yo hago esto, 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 punto. Entonces, es una cosa que yo siempre he dicho mucho, ¿no? Digo, yo no puedo hacer coaching a alguien, porque no tengo las herramientas para explicarle a esa persona, más allá de yo freno en el cartel de 100, yo roto aquí, o yo cuando el coche me pide esto, hago esto. Yo lo hago por inercia, yo lo hago por instinto. Entonces, creo que alguien, para tener ese puntito de más, ese step más, eh, sin el talento para entender todas esas cosas y solo con el trabajo detrás, creo que no sería suficiente. Eso es opinión, opinión mía, personal. Pero a lo que vengo a resumir con todo esto y a lo que vengo a decir en este vídeo tan largo es que el talento sirve de poco si no lo trabajas, si no tienes las herramientas adecuadas y sobre todo, que es algo que a mí siempre me ha pasado en los últimos años, si no tienes la cabeza amueblada, bueno, y muy importante, y dependiendo de cuál sea tu fin en esto, ¿no? He puesto antes el ejemplo de Aleix Noguer, a un piloto al que le tengo máximo respeto, porque Aleix, él siempre me lo ha dicho, hostia, Boston, y es que yo lo que soñaba dentro de cuando empecé en Zenit y tal, yo soñaba ser un piloto profesional de un equipo profesional. Claro, yo eso lo comparo con lo que yo he hecho siempre en el sim racing. Mi máxima aspiración dentro de esto siempre ha sido picarme con los tiempos y ser lo más rápido posible. Pero nunca mi aspiración ha sido ser un piloto profesional. Como por ejemplo, sí que ha sido la aspiración de Aleix o de Aaron o de otro tipo de pilotos. Quizá ese factor también juega muy a favor o en contra en cuanto a la mentalidad que vas a tener, ¿no? Claro, como mi mentalidad nunca ha sido ser un piloto profesional, pues mi cabecita siempre ha funcionado como me ha salido a mí de los santos. Y de ahí que me haya llevado tantos palos, me haya equivocado en tantas cosas, mi falta de humildad me haya hecho tropezarme tantas veces, pero porque tampoco tenía ninguna pretensión y porque tampoco quería llegar a ningún lado. Luego con el tiempo, pues cuando también a mí lo que me ha hecho hacer ese clic, sobre todo en el último año, es cuando te das cuenta de todas las puertas que se van cerrando. Y creo que también eso es algo importante y algo que quiero plasmar en este vídeo. Todas las puertas que se me han cerrado a mí, ya bien sea de oportunidades o de colaboraciones, de equipos que, uff, Boston es muy rápido, pero tener a Boston dentro del equipo, sabiendo la bomba relojería que es, ya no nos compensa tener un piloto tan rápido como Boston, que son cosas que me han pasado. Entonces, el talento te abre muchas puertas, pero luego, y eso es un consejo que os doy, el talento te abre muchas puertas, pero tu mentalidad te cierra muchísimas más. Que es algo que con el tiempo, yo he ido aprendiendo, me he ido gestionando, creo que a día de hoy estoy muy tranquilito, obviamente, si me buscas las cosquillas, sigo siendo la misma esencia, pero sobre todo en cuanto a compartir equipo, a correr con gente o demás, eh, mi humildad se ha relajado mucho, o sea, sigo teniendo un ego enorme, porque vuelvo a repetir, o tienes ego o te van a pisar en pista, pero mi humildad de, hostia, pues si alguien es más lento que tú, tío, échale un cable, intenta ayudar, o la humildad de, este es más rápido que tú, calla, fíjate en lo que está haciendo y lo vas a sacar porque el talento lo tienes, ¿no? Eso es lo que he aprendido yo en el último año. Pero si puedo dar un consejo a alguien que vaya a ver este vídeo, porque yo sé cómo es la gente, si hay, la gente muchas veces, yo sé que mucha gente me tiene cruzado y cuando vea este vídeo, en vez de ver el trasfondo del vídeo, solo entenderá, haces un vídeo de 45 minutos hablando de lo bueno que eres, creo que para nada más allá de lo que estoy diciendo, eh, el que quiera entender, entenderá, ¿no? El que quiera entender, se dará cuenta de que este vídeo es para explicar todo lo que he explicado durante el vídeo, pero sé que mucha gente se va a decir, has hecho un vídeo, qué vídeo más egocentrista. Pero bueno, quitando toda esa gente, a la otra gente que sí que le va a servir este vídeo y que va a coger las cosas importantes del vídeo, lo que sí que os puedo decir es, si sois pilotos con talento, si sois pilotos rápidos, que tenéis facilidad, como es mi caso, para ir rápido, usad la cabeza. Usad la cabeza porque yo ya he ido y he vuelto de esa guerra, de ese toreo, y el talento no me ha servido de nada. Lo que al final me ha servido con el tiempo y lo que muchas veces me ha hecho mejorar como piloto
ha sido la cabeza, el decir, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me equivoco aquí? ¿Por qué este piloto es más rápido que yo? Vamos a bajarnos de la nube y vamos a intentar ver qué hace esa persona. O directamente vamos a preguntarle a esa persona que sabe más que yo. Entonces, el consejo que os doy es usad la cabeza, amueblaros la cabeza para que vuestro talento sea útil. ¿Tenéis talento? Fenomenal. Tenéis el 60% del camino hecho, cuando la otra gente no tiene ni un 10% del camino hecho. Pero es que ese otro 40% que os falta de camino de constancia, reglajes, lectura de carrera, ahorro de combustible, ahorro de neumáticos, todo eso no lo vais a aprender solos porque no sois unos cracks, unos putos amos como pensaba yo hace mucho tiempo. Buscad la persona correcta que os pueda enseñar eso y os aseguro que cuando tengáis todas esas armas debajo del brazo vais a ser imparables, pero imparables. Otra cosa es si tenéis la determinación y las ganas, porque ese camino es largo, ¿tenéis la determinación y las ganas para poder lograr eso? Eso ya cada uno que se lo pregunte a sí mismo. La edad que tenéis, el tiempo que tenéis disponible, el compromiso que podéis aportar, dependerá también mucho de lo que podáis utilizar ese talento. En mi caso, ahora ya va llegando otoño, volvemos a sentarnos aquí en el cockpit, volveremos a intentar, creo que voy a intentar sacar mi mejor versión como piloto, porque es algo que me mola. Obviamente ahora llega el FIFA, llegan muchas cosas y quizás me pierdo un poco, pero no pierdo. Mi objetivo en la cabeza es eh, aprender estas herramientas que me faltan a día de hoy, ya bien sea pues eh, pidiendo consejo a gente que conozco, a pilotos que son mucho mejores que yo y que tienen esas herramientas que a mí me faltan, o si entro en algún equipo, pues si hay pilotos que tengan todo ese feedback, aprender de ellos. Pero creo que, al menos en mi caso, a día de hoy, mi máxima ambición ahora mismo es completar el círculo que necesito para ser el piloto completo que yo sé que puedo ser. Porque yo sé que si el talento lo tengo, la velocidad y la facilidad de adaptación en cualquier categoría la tengo. Y yo pienso, hostia, Boston, si tú aprendieras a gestionar neumáticos, a aprender a hacer setups y hacerlos a tu gusto, a gestionar, a leer bien la carrera, cuando toca adelantar, cuando toca frenar, cuando toca parar en boxes, cuando toca ahorrar combustible, vaya monstruo puedo convertirme, porque yo sé que puedo llegar a ser un monstruo. Entonces, como yo todo eso lo sé, mi próxima ambición es completarme como piloto, porque yo soy el primero que me he dado cuenta de que el talento sin esas herramientas sirve para ganar carreras semanales contra 4 niños rata y poco más. Y como sé que puedo hacer mucho más, pues voy a intentar completar ese círculo. Así que nada, 48 minutos de vídeo. Espero que se haya entendido el trasfondo de lo que he querido hablar sobre el talento, sobre lo útil que puede ser y sobre qué hace falta para que ese talento sea útil y qué no debéis hacer como yo he hecho en un pasado, que creo que eh, este vídeo también es sobre todo para que alguien que llegue a ver esto y aguante los 48 minutos de chapa le sea útil y no cometa los fallos que he cometido yo en cuanto a prepotencia, en cuanto a arrogancia, en cuanto a no saber convivir dentro de un equipo. Así que espero que esto os sirva o sea útil. Y nada, voy a hacer una pequeña serie de vídeos sobre este tipo de cosas del sim racing, que creo que no hay muchas series sobre esto. Y poco más. Nos vemos en pista y un saludo. Adiós.